Bien, vamos a resolver el problema número 5 del examen final del 21 de diciembre. Uno de los ejercicios de fuerza electromotriz inducida de Faraday-Lenz. Básicamente, las dos formas que tenemos de obtener tensión inducida es por campo magnético variable en el tiempo o por un campo magnético constante con una espira en movimiento. Cuando las líneas de campo, cuando la posición relativa de la espira respecto a las líneas de campo es variable, también se obtiene tensión inducida, por más que el campo sea constante. De hecho, así funciona el generador de corriente continua. En el caso de un campo magnético variable con una posición fija de espiras, también tenemos tensión inducida. Así funciona el transformador, la obtención de tensión en el secundario de un transformador, por ejemplo. O sea que esas serían las dos formas de tener tensión inducida por Faraday. Después el signo menos se atribuye a la ley de Lenz, que dice que se opone a la causa que lo produce. Ahora vamos a charlar un poquitito de eso. Una espira conductora cuadrada del lado L 0.7 metros se mueve con velocidad constante, 11 metros sobre segundo, por una región del espacio en el que el campo magnético no es uniforme. Aquí tenemos la ley de variación de campo, cualquier cosa, ¿no? Específicamente lo que lo hace hacia donde el campo disminuye, con su plano normal al eje X. Elija cuál es el valor de Fm inducida y su sentido en el cuadro en t igual a 4 segundos, despreciando la autoinductancia de la espira. Acá tienen los datos de las constantes que se atribuyen a la función de la densidad de flujo del campo magnético. Para t igual a 0, la espira se encuentra en x igual a 0. Eso es importante para la posición inicial. Ahora vamos a ver cómo resolverlo. Bien. ¿Cómo obtenemos la fuerza electromotriz inducida? La fuerza electromotriz inducida en módulo será la derivada del flujo de fuerza magnética o flujo magnético respecto del tiempo. O sea que lo primero que tendríamos que encontrar, sería, bueno, la expresión del flujo magnético, o flujo de fuerza magnética. Estrictamente hablando, es la integral del campo magnético por diferencial de superficie. Sí, producto escalar, pero cuando el campo magnético no depende de la superficie, como en este caso, ¿sí? Fíjate que la superficie es de orientación constante, es un cuadrado de lado L, y esa orientación siempre permanece de la misma manera respecto del campo magnético, así que podemos hacer directamente el producto B por S, y con eso no hay problema. Podríamos obtener entonces la expresión del flujo magnético correcta, que será, siendo un poquitito ordenado, K dividido X más A, ¿sí? Esa sería la expresión del campo magnético, y lo tendrías que multiplicar por la superficie, que sería L al cuadrado. No tendría que haber mayor misterio ahí. ¿Sí? Hasta ahí la obtención del flujo. No tendríamos que tener problema con eso. ¿Sí? Esa sería la obtención del flujo. ¿Cómo seguimos con esto? A ver, ¿de qué manera podemos obtener esta derivada de interés, ¿no? La derivada del flujo magnético respecto del tiempo? Fíjate que el flujo tiene una dependencia posicional respecto de X. Sin embargo, vos tenés ahí datos adicionales respecto al comportamiento de esta posición en función del tiempo. Fíjate que tenés velocidad constante y que
en t igual a 0, la posición es igual a 0. Eso va a ser valioso. Entonces, de algún modo, vos vas a poder obtener la función del flujo respecto del tiempo, que será, ¿sí?, reemplazando x por lo que sabes que vale. Sí, al x la podrás reemplazar por b por t. Y ahí tendrías la función correcta del flujo magnético. De este modo puedes hacer la derivada sin problemas, ¿no? Después vamos a ver qué pasa con el signo. Por lo pronto concentrémonos en el módulo de la FEM inducida. ¿Sí? Hoy estoy sin la pizarra, así que bueno, estoy haciendo todo con el teclado. Te pido un poco de paciencia, pero creo que se entiende igualmente. El módulo se dará la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Si querés el módulo de la derivada también, como para evitar ahí algún conflicto que pueda llegar a aparecer. Derivada del flujo respecto del tiempo, con eso lo podés abordar sin dificultades. Para no confundir con la barra, le ponemos así: absoluto del derivado de phi respecto al tiempo. Listo, ahí está, perfecto. Ahí ya no hay lugar a confusión. Bueno, tenemos que derivar esta función. Vos acá, fíjate que es, bueno, esta función mejor, ¿no? Fíjate que es primero la derivada de la función hiperbólica, que será, podemos ordenarla un poquitito para que quede mejor. Toda la parte constante le metemos acá adentro. Vamos a ser un poco más prolijo con esto. Esto lo eliminamos. Cuando vos haces esto, sí te queda el denominador al cuadrado acá, ¿no? Sí, te quedaría el denominador al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. O sea que hasta acá esto lo resolvemos. Iría el signo menos, pero dijimos que íbamos a trabajar solamente con el módulo, así que no hay problema. Esta expresión corresponde a la derivada de phi respecto de x. Y ahora tendrás que derivar x respecto de t. Por regla de la cadena, función de función, todo esto lo tendrás que multiplicar por b. O sea que el b lo podés poner aquí. Y esta será la expresión, ¿sí?, la expresión de la fuerza electromotriz en función del tiempo, que por supuesto vos podés reemplazar para el dato de interés que tenés, que es para t igual a 4 segundos, pero esta es la expresión que vos andás necesitando. ¿Sí? Esta es la expresión que vos andás necesitando. Si reemplazamos para t igual a 4 segundos, el módulo de la FEM será, ¿sí?, el valor absoluto de la FEM, si querés, el valor absoluto de la FEM será, bueno, hacemos la cuenta, ¿no? Hacemos la cuenta porque tenemos todo como dato, o sea, no tendría que traernos dificultades esto. Hacemos la cuenta. Y el resultado es 528 milivolts o 0.528 volts. Sí, ese es el valor del módulo de la FEM. Ahora tendríamos que discutir un poquitito, bueno, a ver, ¿en qué sentido circulará la corriente inducida, ¿no? ¿En qué sentido circulará la corriente? Bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿En qué tenés que pensar para saber el sentido de circulación de la corriente? ¿En qué tendrás que pensar? Bueno,
tenemos que pensar en, fíjate lo que está pasando, ¿no? A medida que la espira se va desplazando, ¿sí? Que va avanzando su posición en el eje X, el campo magnético se va debilitando, ¿sí? El campo magnético se va debilitando por esta expresión. Si esto es cierto, a medida que se va alejando la espira, el campo magnético vale cada vez menos, se va debilitando, ¿sí? Se va pinchando, se va debilitando. Entonces, en la espira, la corriente inducida, producto de la tensión que se genera y su resistencia interna, la corriente inducida debe originar un campo magnético tal que trate de restablecer la situación anterior. Si el campo magnético está decreciendo, si el campo magnético está decreciendo con la orientación mostrada, si está decreciendo en módulo, entonces aquí adentro debería aparecer algo que fortalezca la intensidad del campo magnético. ¿Y de qué manera la va a fortalecer? Si la corriente circula en sentido antihorario. Si la corriente en la espira circula en sentido antihorario, se va a restablecer el campo magnético. No damos garantía de que se va a restablecer, pero que por lo menos lo va a intentar. Va a intentar restablecerse aquí mismo el campo magnético, ¿sí? Eso es lo que se espera. Se va a restablecer en este sentido o va a originarse un campo magnético en este sentido porque va a intentar que vuelva a tener el módulo que tenía posiciones atrás. Caso contrario, si esta espira estuviese lejos y se estuviera acercando hacia el origen, estaría reforzando, estaría amplificando su módulo de campo magnético, entonces la corriente inducida sería tal que genere un campo magnético que debilite el campo magnético total. ¿Por qué? Porque siempre se opone a la causa que lo produce. Entonces, la respuesta correcta a todo esto será el valor de fuerza electromotriz inducida y sentido antihorario. Sentido antihorario si observamos a la espira desde una perspectiva, ¿sí? Con un observador en esta posición. Si observamos con un observador en esta posición, vamos a poder apreciar, ¿sí? En esta posición vamos a poder apreciar, vamos a poder apreciar un sentido antihorario de la corriente inducida. Y de esta manera queda resuelto el ejercicio. Vamos a verificar la respuesta, ¿sí? Efectivamente, 528 milivolts con sentido antihorario para un observador en X que la ve acercarse. Así que bueno, de alguna manera es como que está diciendo lo mismo que estábamos diciendo nosotros. Efectivamente, el ejercicio está bien resuelto. Vamos con el que sigue. Pregunta número 9 o problema número 9. Fíjate, es un problema también de Faraday-Lenz, o de Faraday en este caso, más que de Lenz. Pero bueno, el caso es diferente. Acá tenés un campo magnético de módulo constante, ¿sí? Campo magnético de módulo constante y una espira que está girando a velocidad angular omega. De esta manera, como la posición relativa de la espira relativa al campo magnético es variable, vas a tener también una fuerza electromotriz inducida, por más que tengas campo constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las líneas de campo que cortan la espira van cambiando conforme cambia la posición. Vos en una situación podés tener, ¿sí? En una situación desde el observador, suponete que el campo magnético es entrante al pizarrón. En una posición va a ver esto, ¿sí? Va a haber un cuadrado de estas características y en otro instante, ¿sí? En otro instante vas a ver un cuadrado así. Si vas a ver un cuadrado así, ¿por qué? Porque la espira está girando. Entonces, desde la perspectiva del campo magnético, la posición de la espira va cambiando. Como va cambiando,
hay fuerza electromotriz inducida. Sí, fíjate que también cuenta con la resistencia interna, que está dando vueltas por ahí, entonces eso va a dar lugar a una corriente inducida. Nosotros vamos a poder calcular la corriente inducida. Vamos a tratar de pensarlo un poquitito. A ver. Una bobina cuadrada de 330 vueltas, cada una de 0,4 metros de lado, rota a una velocidad angular 246 radianes sobre segundo en un campo magnético uniforme de módulo 3.9 Tesla, como se muestra. En T igual a 0, la normal al plano de la bobina tiene el sentido I del versor I. Dice que la figura se muestra una situación aleatoria, random, así que no pasa nada. Si la resistencia de la bobina es 76 ohm, pregunta cuál es la corriente instantánea inducida despreciando la autoinductancia de la bobina. Bueno, de vuelta. El desafío es aplicar Faraday. ¿Sí? Tenemos que aplicar Faraday, lo que pasa es que acá tenemos que hacer algún pasito más, tal vez, ¿no? Lo que nosotros tenemos es, bueno, el módulo de la FEM como la derivada del flujo total concatenado respecto del tiempo. Y el cuidado que tenés que tener acá es que el flujo total concatenado no es el flujo en sí mismo, sino que va a ser n veces el flujo. ¿Por qué? Porque la bobina tiene 330 espiras. O sea, no es una espira, son 330. ¿Sí? O sea que tendrás que multiplicar al flujo de una espira por n para obtener la cantidad de espiras, ¿no? Esto explica por qué en las máquinas eléctricas el rotor y el estator, ¿sí? Eh, tienen bobinado de n espiras, ¿no? Que bueno, que va calculado, porque eso aumenta el valor de fuerza electromotriz inducida. Lo mismo que en el transformador, en el secundario del transformador, cuando ve el campo magnético variable, ¿sí? Al tener una cantidad de espiras, N2, eso hace que la tensión tenga mayor valor, ¿no? Si fuera una sola espira, el valor de tensión inducida sería muy pobre. O sea que la cantidad de espiras lo que hace es aumentar el valor de fuerza electromotriz inducida, dependiendo del tipo de máquina y lo que necesite, ¿no? De un generador o de un transformador. Pero bueno, se ocurre este fenómeno, el fenómeno este de Faraday. Muy bien. O sea que nuestro desafío es calcular el flujo por espira, ¿sí? El flujo por espira, y una vez que tengamos eso, podemos aplicar la derivada. Pero el problema no termina ahí, porque esta FEM obviamente va a ser un valor en función del tiempo, ¿sí? Esta FEM va a ser un valor que podemos decir, bueno, fuerza electromotriz en función del tiempo. Y lo que a nosotros nos va a importar es la corriente en función del tiempo. Y la corriente en función del tiempo, acá lo que vas a tener que hacer es aplicar la ley de Ohm. Va a ser la tensión obtenida, ¿sí? La tensión que te va a dar como resultado dividido, ¿qué cosa? Y la resistencia interna del bobinado, en este caso, que es R, ¿sí? Es de 76 ohm. Una resistencia bastante grande, pero bueno. Bueno, eso podrá discutirse, si es grande o chica, dependiendo de lo que estemos haciendo. Así que hasta ahí tenemos el objetivo final, que es la obtención de la corriente. Pero vamos a tratar de ver cómo nos queda la expresión de flujo a nosotros, ¿sí? El flujo magnético, flujo de fuerza magnética, siempre es el producto escalar entre el campo magnético, el vector campo magnético y el vector superficie. Cuando el campo magnético no depende de la superficie, como en este caso el producto es B por S. Sucede que cuando que el campo magnético es constante, si el producto escalar entre estos dos vectores nos tendría que dar como resultado, bueno, el módulo de uno, que es B sub 0, por el módulo del otro, que es la superficie. O sea, podríamos decir que si el lado es A, esto será A al cuadrado. Hasta ahí tenemos el campo, el flujo magnético máximo, que es cuando ataca al cuadrado de frente, ¿sí? Todo eso será por el coseno de un ángulo alfa, por el coseno de un ángulo alfa. Y es un ángulo, este ángulo alfa está íntimamente ligado con la velocidad angular a la que se mueve la espira. ¿Sí? Este ángulo alfa está íntimamente ligado con la velocidad angular a la que se mueve la espira, que si nosotros
bueno, no nos están diciendo eso, pero se mueve a velocidad angular constante, entonces el ángulo será el producto entre omega y el tiempo. Omega y el tiempo. Fíjate que esto nos ayuda también a pensar que esta puede llegar a ser la función eh, porque fíjate que para t igual a 0, ¿sí? Para t igual a 0, la normal al plano tiene sentido según el versor y no importa para qué lado va, pero lo que importa es que el campo magnético ataca en su máxima expresión a la espira porque agarra el cuadrado perfectamente. O sea que para el instante t igual a 0, el coseno de 0 es 1, ¿sí? El coseno de 0 es 1 y el campo magnético el flujo magnético es máximo. Pero bueno, esta será la ley general, ¿no? Para cualquier instante de tiempo tendrá que respetar esta ley. Por supuesto que esto es el flujo para una espira, ¿sí? Para una espira. Cuando vos hagas el cálculo de la fuerza electromotriz, tendrás que hacerlo para n espiras, o sea, n por diferencial de phi sobre diferencial de t. O sea que esta función que vos tenés, la vas a tener que derivar y la vas a tener que multiplicar por n. La vas a tener que multiplicar por n. La derivada del coseno, recordemos, si es el seno cambiado de signo, ¿no? Y esto también, fíjate que como es derivada respecto del tiempo y está multiplicado por omega, tendrías que multiplicarlo por omega a toda esta expresión. O sea que te quedará omega por aquí también. Después puede discutirse el tema del signo menos, ¿no? Porque la derivada del coseno, estrictamente hablando, es menos el seno. Pero bueno, la FEM inducida también es menos n por diferencial de phi sobre diferencial de t. O sea que tampoco es tan grave. Sí, estamos concentrándonos en la obtención de la función ahora, más que nada. Por supuesto que el análisis no termina todavía, ¿no? Porque nuestra corriente si queremos obtener la corriente, es la tensión sobre la resistencia o la fuerza electromotriz lograda sobre la resistencia. Y esto será igual a esta expresión que hemos logrado, ¿sí? A esta expresión que hemos logrado, pero multiplicado por 1 sobre R. 1 sobre R. ¿Sí? Ahí si no metimos la pata en ningún lado, esto nos tendría que dar la función que estamos buscando. Así que vamos a hacer la cuenta juntos. Vos hacela, yo la hago, a ver qué nos da todo esto, ¿no? Bien, el valor de corriente nos da, si el valor de corriente nos da, vamos a anotarlo, el valor máximo nos da 666.53 amperes, ¿sí? 666.53 amperes. Ese es el valor máximo que estará multiplicado por el seno de omega por t, siendo omega 246 radianes sobre segundo, si no metimos la pata en ningún lado. Y esta será la función que estamos buscando. La función que estamos buscando. Vamos a verificar dentro de las respuestas posibles que tenemos. Fíjate ahí, fíjate que todas eran 246 T, ¿no? Como que ya saben que tenés claro que omega vale eso, pero bueno, el tema es
ver cuánto da el módulo, ¿no? Cuánto da el máximo de la corriente, eso es lo difícil. ¿Sí? Fíjate que nos da lo mismo, ¿no? 666.53 por el seno de 246t. Efectivamente, el problema está correctamente resuelto. Hemos obtenido la corriente para un conjunto, ¿sí? Una bobina de n espiras con un campo magnético constante, pero la bobina rotando a velocidad angular omega. O sea que también podemos obtener tensión inducida con un campo constante y una espira variando su posición relativa respecto a la orientación del campo.